Margot y Graham. El cajón, el vino y... Edimburgo, Escocia, 1996. La lluvia golpeaba sin tregua los cristales del salón cuando se desplomó en el sofá con una copa de vino en la mano. Un pequeño capricho después de un día alegre pero agotador. Tras recoger los restos del cumpleaños y fregar platos y vasos, había tenido que lidiar con el enfado de Peter por haber rechazado las clases de vuelo y también con el entusiasmo desbordante de Ana, que había tardado más de lo habitual en dormirse. Así que al fin estaba sola. El silencio era celestial. Se quitó las zapatillas y estiró los pies. Y entonces llamaron a la puerta. 3 golpes firmes. Pensó que sería Eleanor, aunque antes de irse la mujer le había asegurado que estaba deseando meterse en la cama. Dejó la copa y se levantó para abrir. Se topó con el semblante serio de Graham. —¿Qué haces aquí? Estás empapado. No había aparcamiento cerca y no llevaba paraguas. Pequeñas gotitas escurrían por su frente y su nariz. Yo solo quería... esto. Por toda respuesta, alzó la mano con la que sostenía una caja de herramientas. No lo entiendo. ¿Qué se supone el cajón? Creo que puedo arreglarlo. ¿Estás bromeando? No. Fue seco. Se miraron el uno al otro durante lo que pareció una eternidad, hasta que Margot lo cogió de la chaqueta y tiró de él para que entrase en la casa tras decirle que hacía frío. Flotaba entre ellos una tensión insoportable. Graham se limpió los zapatos en el felpudo y después se quitó el abrigo y lo colgó del perchero. Es tarde. Los niños duermen. Ya, intentaré no hacer ruido. Pero Margot lo siguió a la cocina, confusa y sin tener claro cómo abordar la inesperada situación. Todo esto no es necesario. Él abrió la caja de herramientas. Lo sé, pero quiero hacerlo. La miró con tal determinación que Margot decidió guardarse sus quejas durante los siguientes 10 minutos. Se dedicó a revolotear a su alrededor, inquieta como una mariposa recién salida de su crisálida, mientras él intentaba ajustar el riel del cajón con destornilladores que iba desechando. Graham siguió peleando con el cajón. Margot limpió la mesa por tercera vez. Graham siguió peleando con el cajón. Margot guardó los utensilios de cocina en su lugar correspondiente. Graham siguió peleando con el cajón. Margot colocó de forma simétrica los imanes de la nevera. Graham siguió peleando y... ¿Hasta cuándo vas a intentarlo? Yo pensaba que podría. Es un cajón pertinaz. Y odioso. Del todo. Suspiró y miró las herramientas. Deja que pruebe a ver si... No. Se acabó. Olvídate del cajón. Le salió un tono de voz inflexible que a ella misma la sorprendió y que él admiró. Acababa de abrir una botella de vino. ¿Me estás invitando a una copa? Sí, ¿por qué no? Vamos al salón. Al verlo detenerse en la alfombra, Margot pensó que la estancia se había reducido de golpe, porque la presencia de Graham invadía cada rincón. Y luego, en cuanto se secó, se preguntó si el sofá era así de pequeño esa misma tarde. ¿Tenía sentido que el lugar y los objetos se encogiesen o expandiesen según quien los habitase? Toma, no sé si te gustará. Seguro que sí, aceptó la copa. El ambiente era familiar, teñido de una intimidad que a Margot le ponía el corazón del revés. Quería que se quedase y esa idea le hacía desear que se fuese. Se preguntaba si solo a ella la traicionaban sus latidos. ¿Percibiría Graham esa electricidad que flotaba entre ambos? ¿O tan solo era una sensación unilateral que alimentaba su imaginación? Oye, sobre lo de antes, no pretendía ofenderte. Quiero decir, no era caridad. Me apetecía darle esas clases y... Se pasó una mano por el pelo aún húmedo. Joder, creo que lo estoy empeorando, ¿verdad? Debería beber y callarme. Casi que sí. Margot sonrió. Graham dio un sorbo. Su rodilla estaba peligrosamente cerca de la de ella. Margot volvió a pensar en el tamaño del sofá. ¿Cómo era posible? ¿Cómo? Hace mucho que no salgo de las oficinas y me dije que estaría bien recordar un poco los viejos tiempos. Me gustó su entusiasmo. Sí, esa es la palabra, entusiasmo. ¿Quién pudiera mantenerlo? Es lo que tiene ser joven. Tampoco es que tengamos edad para ir decidiendo si queremos el ataúd acolchado, con satén blanco roto o tirando un tono amarillo. No sabía que tuviese sentido del humor. Solo a última hora del día, por el cansancio.
Ya. Margot se relamió los labios tras beber y él siguió el movimiento con la mirada. Siento mi reacción por lo de antes. Me pasé un poco. Tenías tus razones. He estado pensándolo. Aún así, Margot sacudió la cabeza. Te agradezco que quisieses hacerle un regalo así a Peter. Está pasando una época complicada. No quiero ni imaginar cómo será cuando entremos de lleno a la adolescencia. Ni el vino podrá con eso. Margot rellenó las copas y brindaron. Entonces, celebremos el presente, dijo él. Me gusta cómo suena eso. Entusiasmado. No soy ningún experto. Estoy aprendiendo. Graham estiró las piernas con un suspiro largo. Parecía sentirse cómodo junto a Margot. Me he pasado toda mi vida pensando en el futuro. Siempre mañana y mañana. Ya sabes, ganar más, lograr más, ascender más, viajar más, valer más. Suena interesante. Sí, ¿y para qué? Ni idea. Dímelo tú. No he dado con una respuesta que me convenza. Invertir tiempo en conseguir más tiempo. Es como si llevase años haciendo círculos sin llegar a ninguna parte. Tampoco será así. Graham se terminó la copa. Perdona, te estoy entreteniendo y es muy tarde. No, espera. Me interesa lo que estás diciendo. ¿Acaso le encuentras algún sentido? Sí. Le sonrió y cogió la botella, aunque apenas quedaba nada. En mi caso el futuro es como una especie de nebulosa. Me angustia. Cuando lo pienso me digo, ¿qué más problemas llegarán? Y eso que suelo ser positiva, pero... Se encogió de hombros sin saber qué más decir. Mientras él la miraba, soltó una risita y subió los pies descalzos al sofá. Se sentía bien, ligera, atractiva, serena. No era una cuestión externa, allí con la ropa de estar por casa y sin peinar, sino una sensación cálida que nacía de algún lugar profundo y se alimentaba del vino. Graham la miraba con su intensidad habitual. Siento no haber arreglado el cajón. Da igual, en realidad quizá me guste. Seguir sin poder cerrarlo o mi fracaso. Las dos cosas, volvió a reírse. Tiene su encanto, ¿no? La imperfección. Todos encajan y uno se revela. Es como las cosas rotas, son bonitas. ¿Qué graduación tenía el vino? Bromeó. ¿Te apetece que vaya por otra botella? No será necesario, debería irme. Ya, espera un poco. Margot no entendía de dónde salía toda esa seguridad, pero quería alargar el momento. Hablé con tu padre el otro día. Le dejé caer que al menos debería escuchar tus ideas antes de rechazarlas. Es lo justo. Graham sonrió sin apartar los ojos de ella. Eso explica que me pidiese el informe. ¿De verdad? Me alegra mucho oírlo. Sí, compensa esta semana caótica en la que mi exmujer ha conseguido que le ceda el piso de Londres a cambio de formalizar el divorcio de una vez por todas. ¿No echarás de menos esa ciudad? Algunas cosas, pero no es Edimburgo. ¿Y no te da vértigo firmar esos papeles? Al revés, se frotó el mentón con el dorso de la mano. Necesito cerrar esa etapa para poder seguir adelante. ¿Y tú has avanzado? ¿Avanzado? Alzó una ceja. Ya sabes, conocer gente. ¿Conocer gente? Deja de repetir todo lo que digo. Deja tú de decir cosas ambiguas. La sonrisa de Graham se esfumó cuando la miró. Su rodilla seguía ahí, junto a la de ella. Se rozaban al moverse. ¿Cómo es posible ser tan consciente de la existencia de una rodilla ajena? Se preguntó Margot, maravillada y asustada a la vez. ¿Sales con alguien? No. ¿Desde cuándo? Una eternidad. ¿Por qué? Tengo hijos y poco tiempo. Suena a excusa desgastada. No es cierto, exclamó y después se echó a reír. Bueno, quizá un poco sí. Es que es complicado que aparezca un hombre que entienda mi vida, que me entienda a mí, que consiga que lo entienda a él. Todo eso, ya sabes. Él tenía los ojos brillantes mientras la miraba. Lo único que sé es que no debería ser tan fácil sentirse bien a tu lado, pero lo consigues sin pretenderlo. Es como si disipases las nubes del día. Será un nuevo superpoder que tengo. No quiero entretenerte más. Es tarde. Graham rompió la tensión que flotaba entre ellos. Margot quiso decirle que hacía una eternidad que no compartía con un hombre un rato divertido e interesante, y quiso pedirle que se quedase un poco más, y también quiso, inclinarse hacia él y acortar la distancia. Pero Graham se levantó con brusquedad, aunque se quedó parado unos segundos con la vista fija en la botella vacía de vino. —¿Qué demonios lleva? —gruñó.
¿Será que no estás acostumbrado al vino barato del supermercado? Margot ahogó una carcajada, también ella afectada por la bebida. ¿Todo te da vueltas? Es como estar en la noria. Ya no recuerdo cuándo subí, pero la sensación, creo que era así, ese vértigo en el estómago. En realidad, hace años que no hago muchas cosas. Fue una confesión a media voz, pero él no necesitó más para entenderla, y como si desease demostrarle que todavía estaba viva, se acercó hacia ella. Los labios entreabiertos se encontraron a medio camino y fue natural y fácil, como si ese beso estuviese destinado a suceder. Margot todavía pensaba en aquella noria y tuvo la sensación de encontrarse en el punto más alto. Justo cuando la tripa se encoge de la impresión y las vistas de la ciudad, con todas sus luces y chimeneas, se despliegan bajo la noche. Las manos de él sobre sus mejillas estaban frías, pero sus labios eran un día soleado o el fuego de una chimenea en una casa de montaña. Margot gimió cuando el beso se tornó más húmedo y más apremiante. Despertó algo que creía haber perdido, el deseo, que se adueñó de su cuerpo y de su corazón, pero no de su cabeza. La impactó aquella revelación y se apartó de Graham con un traspié, confundida y desorientada. ¿Estás bien? Él la sujetó. Sí, tomó aire. No me digas que te arrepientes. Es que no es una buena idea. Se llevó las manos a las sienes e intentó reordenar las dudas. Es como estar en tierra de nadie. No eres un desconocido con el que tener un lío sin importancia, ni tampoco alguien con quien exista un futuro. Como si aún desease retener su sabor, Margot se mordió el labio inferior mientras Graham la miraba impasible, con una frialdad que hacía tiempo que no vestía con ella. Sin mediar palabra, él se giró y dio un paso tras otro hacia la puerta. Espera, no puedes conducir así. Llamaré a un taxi, contestó. Cedric y Jane. Una noche. Londres, Inglaterra, 1941. Cedric abrió el aparador del comedor y sirvió 2 copas de un licor dulce. Jane estaba sentada en la banqueta del piano, con la mejilla apoyada en la mano y la mirada fija en la ventana. Aunque fuera estaba a oscuras a esas horas. Él le ofreció la bebida y señaló el instrumento. ¿Por qué no lo tocas? La música puede ser melancólica. Sin embargo, abrió la tapa y luego deslizó la punta de sus dedos por las teclas, sin llegar a presionarlas, como si estuviese familiarizándose con el tacto. La habitación estaba sumida en la penumbra y la silueta de Jane se recortaba entre las sombras. La alfombra de diseño persa amortiguó las pisadas de Cedric cuando se acercó a ella y se paró junto al piano. Jane pulsó una tecla, y luego otra, y otra más. Las notas se alzaron sobre ellos como jirones de niebla. Cedric bebió un sorbo y disfrutó de la sensación cálida que le bajaba por la garganta mientras la música lo llenaba todo. Jane tenía razón. Era una canción melancólica, pero rebosaba belleza. Cuando terminó, Cedric se sentó a su lado. «Solo tenemos una noche», susurró ella. «Hasta el próximo permiso». Se terminó la bebida y dejó la copa sobre el piano para coger la mano de Jane y acariciársela desde la punta de los dedos hasta la muñeca. Presionó donde tenía el pulso. «Así que no entendiste el último acertijo». En mi defensa, esta vez juego sin ayuda. La respuesta correcta es a las 7:06. La aguja pequeña recorre 30 grados por hora. En 80 minutos habrá recorrido 40 grados. La grande recorrerá en 1 hora 320 grados. La velocidad de la pequeña es de 1 grado cada 2 minutos. La velocidad de la grande es de 4 grados por minuto. Si la grande empieza en el punto 180 grados, marca I10 al pasar 30 minutos y la pequeña estará en el 7, así que vuelve a marcar a las 7:06, concluyó con entusiasmo. Él no terminó de entenderlo, pero le dio igual. Solo podía contemplar sus ojos astutos y aquella boca que dibujaba una curva perfecta. Jane, deberías volver a la universidad. ¿Lo dices en serio? Se rió nerviosa. Claro, ¿por qué no? Se te ilumina la cara. Aunque quisiese, no es el momento. Los momentos los creamos nosotros. Suenas como un idealista, se burló. Quizá esta guerra me esté enseñando a hacerlo. Es posible que me gustes incluso más que cuando te conocí. Jane le rodeó el cuello con los brazos y él se sintió pletórico, lleno de tanto, lleno de ella.
Hundió el rostro en su cuello y le besó la clavícula despacio. Caminaron a tientas hacia el dormitorio, jadeantes y ansiosos, con esa prisa por despojarse de la ropa que acompaña los primeros pasos del amor. Entre las sábanas pegó su frente a la de ella. Te quiero, te quiero, te quiero. Es la primera vez que me lo dices, y lo haces así, de golpe, y lo repites por si no me queda claro. Jane se rió y lo besó en la mandíbula. Deberías saberlo. ¿Qué duda queda? Sé que el cielo es azul, pero me gusta poder comprobarlo a diario. Hundió los dedos en su pelo. Yo también te quiero. Tanto, tanto. Cedric y Margot. Recapacitar. Edimburgo, Escocia, 1996. Terminó de limpiar las habitaciones y comprobó en el reloj que tenía unos minutos de margen para ir a recoger a los niños, así que pasó a ver a Cedric. Su hija estaba con él. Blair llevaba unas gafas redondas y revisaba los documentos que tenía en la mano. Estaba tan concentrada que tardó en levantar la cabeza hacia Margot. Justo quería hablar contigo. ¿Pasa algo?, preguntó Margot. He terminado los trámites para que reciba el tratamiento paliativo en casa. El traslado será inminente. Eso o es probable que se escape del hospital, ¿verdad, papá? Verdad. Cedric tosió y bebió agua. En unos días, cuando estemos allí, volveremos a organizarnos. Tu función será la misma, pero podrás tener un horario más flexible. Graham está en la casa, él hará turnos. Además, nos asignarán una enfermera que nos visitará con regularidad. Todo me parece bien. A Margot le seguía resultando apabullante la presencia de Blair. Toda esa seguridad en sí misma, las cosas tan controladas, la ropa tan inmaculada y aquella barbilla afilada y ligeramente levantada, como si también llevase un collarín imaginario como el que Cedric había diseñado para ella al poco de conocerse. Solo que Blair no parecía necesitarlo, más bien al revés, le iría bien quitárselo, tirarlo a un lado y relajarse. Guardó sus cosas en el bolso de marca. Termínate la cena, le dijo a su padre. Déjame tranquilo, gruñó él por lo bajo. Le dio un beso a Cedric en la frente, por lo que murmuró a toda prisa. Le había surgido una reunión de trabajo a última hora y no podía entretenerse más. Es como un potente exprimidor de limón, comentó Cedric cuando su hija se marchó y se quedaron a solas. Machacaría hasta las pepitas. Margot se echó a reír y se sentó junto a él. Me lo pasé genial en el cumpleaños, añadió Cedric. Sí, fue un día bonito. Margot tragó saliva cuando recordó cómo había acabado todo, con Graham en la cocina de su casa intentando arreglar el cajón, y el vino y la conversación, y aquel beso que la perseguía. Tienes una familia maravillosa. Eleanor es encantadora. Tan solo hace falta mirarla a los ojos 5 segundos para darse cuenta de que es una buena persona. Y Ana llegará lejos. Confía en mí. Tiene fuerza. Pero Peter es especial. ¿De verdad te lo pareció? Claro que sí. Puedo ser muchas cosas, pero no un mentiroso. Ya hablaremos de todo ese asunto de las clases de vuelo. La intención de Graham era buena, y hablando de este hijo mío, abrió el cajón de la mesilla del hospital y sacó una carpeta. ¿Qué es eso?, preguntó. La propuesta de Graham. Ah, ¿y qué te ha parecido? Muy interesante. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Acepté leerla, y llevo desde entonces dándole vueltas. ¿Cuál es el problema? ¿No es viable? El problema es que me equivoqué. Todo este tiempo me he negado a valorar las ideas de mi hijo y resulta que son mejores que todo lo que he pensado en la última década. Será cosa de la edad, quizá. Otro punto de vista más fresco. Dime, ¿cuándo me convertí en un viejo testarudo incapaz de escuchar? Creo que el hecho de que tengas esa carpeta en las manos demuestra que aún no está todo perdido. Has sabido echar el freno a tiempo. No lo habría hecho sin ti. Me hiciste dudar. ¿Y te gustó lo que encontraste? Ella sonrió. Mucho. Volvió a ponerse las gafas y su expresión cambió y se llenó de entusiasmo. La idea de incorporarnos al auge tecnológico y empezar a trabajar con simuladores de vuelo es brillante, pero supondrá una reestructuración completa de la empresa a todos los niveles. Habrá que hacer ciertos ajustes. ¿Es posible llevarlo a cabo? Sí, y creo que es una señal de que ha llegado el momento de ceder las riendas del negocio. ¿A quién quiero engañar? Sucederá más pronto que tarde, y me gustaría tener unos meses para ver cómo se desenvuelve Graham, por si necesita mi ayuda. Es una sabia decisión, Cedric. Bien, bien, asintió distraído. Ahora tengo que irme por los niños.
Por supuesto, salúdalos de mi parte. Margot salió del hospital y se montó en su coche. Mientras conducía, pensó en lo mucho que a Graham lo reconfortaría el apoyo de su padre. Pese a lo ocurrido entre ellos 2 noches atrás, se emocionaba por él. No había dejado de rememorar la escena, como si estuviese rebobinando sin cesar una cinta mental, estudiando aquel beso desde distintos ángulos. Más lejos, más cerca, más arriba, más abajo. En todas las ocasiones terminaba con el corazón acelerado y se preguntaba si se habría equivocado. Pero ¿qué otra alternativa tenía? A la larga, el daño sería irreparable. Eran demasiado diferentes. Los dos llevaban mochilas pesadas. Él se encontraba en pleno proceso de divorcio y ella tenía tantas responsabilidades que el concepto del amor en sí mismo le parecía pueril y lejano. No podía permitirse dejarse llevar por el deseo. El deseo era gelatinoso, lograba colarse por todas partes sin permiso. Daba igual lo mucho que intentase evitarlo. Se estremecía en cuanto recordaba los labios de Graham, suaves y exigentes, y sus manos sobre las mejillas de ella como si quisiesen marcarla. El secreto de Peter. Edimburgo, Escocia, 1996. En breve comenzarían las vacaciones estivales en el colegio, pese a que las tardes en Edimburgo seguían siendo frescas. Ese día hacía viento y el cielo parecía albergar serias dudas sobre si era un buen momento para ponerse a llover. Margot agradeció que no lo hiciese, y cuando llegó, como se le había hecho un poco tarde, encontró aparcamiento cerca de la puerta. Bajó con prisas y vio a Ana, que la esperaba. —¡Jolines, mamá! —se quejó la pequeña. —Lo siento, cariño. ¿Dónde está Peter? —Aún no ha salido —dijo. —¿Cómo que no ha salido? Ana se encogió de hombros. —Yo no lo he visto, mamá. Ve al coche, toma las llaves. Margot entró con decisión en el edificio. Era de color marrón, rectangular y con barrotes en las ventanas, algo que a ella le recordaba a las prisiones y al padre de los niños, aunque intentaba no pensar en el asunto. Las puertas se abrieron de golpe cuando Peter salió a paso rápido y cabizbajo. No la vio hasta que chocó con ella. —Peter, ¿qué ha pasado? Lo sostuvo por los hombros con decisión y evaluó su rostro en busca de alguna marca que indicase que le habían hecho daño, pero no vio nada. Había olvidado unos apuntes. —No me mientas —le advirtió. —No te estoy mintiendo, mamá. Puede que Margot ya no supiese leer a su hijo como cuando era pequeño y transparente, pero sabía que estaba nervioso, aunque intentase disimularlo. Por no hablar de que Peter no era el tipo de niño aplicado que volvería a clase en busca de sus apuntes. Últimamente tenía que estar encima de él y verlo hacer los deberes por su cuenta se había convertido en una leyenda urbana. Por eso Margot tomó la decisión que llevaba tiempo evitando, temerosa por inmiscuirse en lo que no le correspondía o por estar comportándose como una de esas madres sobreprotectoras. Se acabó. Iré a hablar con la directora. Pasó por su lado y se dirigió hacia las puertas por las que su hijo acababa de salir. Terminaría con aquello de una vez por todas. Era necesario tomar medidas. Por alguna razón Peter estaba sufriendo, y ella era su madre. Tenía que ayudarlo. —Mamá, no, por favor. Peter, esto es por tu bien. —No, no, espera —pidió. Peter se plantó delante de ella. —No me lo hagas más difícil. ¿Temes que te hagan daño si se enteran de que te has chivado? Esa gente se alimenta del miedo, pero no los dejaremos ganar. Se fijó en que él tenía los ojos enrojecidos. —No lo entiendes —susurró afligido. —Créeme, sí lo hago. Aunque te parezca imposible, no hace tanto era como tú e iba al colegio. Sé cómo funcionan las cosas ahí dentro en ocasiones. Y ahora, haz el favor de apartarte e ir al coche con tu hermana, que está sola. No tardaré. Él siguió cortándole el paso. Parecía a punto de derrumbarse. Y justo entonces, cuando Margot ya estaba perdiendo la paciencia, un chico pelirrojo y menudo salió del colegio. Llevaba la camisa por fuera y desarreglada, las gafas torcidas en la mano y una magulladora en la mejilla izquierda. Era Nico. Se desvió para no pasar junto a ellos y se alejó del recinto escolar con la vista clavada en el suelo. —¿Qué está ocurriendo? —Lo siento, mamá, yo... Margot sintió un escalofrío. —Peter, ¿has hecho tú eso? Mírame. —¿Qué? No, solo... Volví porque tenía que sacarlo. Los otros chicos lo habían dejado encerrado en el cuarto de baño. Se tapó el rostro con las manos. Siempre se meten con él porque le gusta bailar, pero es culpa mía. Yo lo empecé todo. Margot tenía un nudo en la garganta. No lo entiendo. Explícamelo. Fue una tontería.
Mis amigos estaban burlándose de él y yo dije, eres una mariposa, adivinó ella. Sí, solo era una broma. Me salió sin pensar, fue un error. No pensé que empezarían a llamarlo así a todas horas, pero no puedo pararlo, no puedo. Margot respiró hondo. Sube al coche, Peter. Con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar, él obedeció sin rechistar. Margot se sentó frente al volante y arrancó el motor. Avanzó despacio por las calles que conducían hacia la academia de ballet y, tal como supuso, encontró en una de ellas a Nico. Aminoró la marcha. Cuando llegó a su altura, frenó y bajó la ventanilla. «Nico, sube. Te llevo a clase». El chico levantó la cabeza y miró el coche entre sorprendido y atemorizado. Por fin entendía Margot la incomodidad que flotaba entre Nico y Peter el día que se habían cruzado en los escalones de la academia. La embargó la culpa por no haberlo visto. ¿Cómo no se había dado cuenta de que su hijo no era la víctima, sino al revés? El amor es un antifaz. Gracias, señora Abbott, pero no es necesario. Insisto, llegarás tarde y vamos hacia allí. De acuerdo, accedió dubitativo. Subió detrás junto a Ana. Delante, en el asiento del copiloto, Peter mantuvo la vista clavada en la ventanilla, como si el cristal fuese un televisor. ¿Quién te ha hecho eso?, le preguntó Ana. ¿Esto? Nico se frotó la mejilla magullada. Me caí. Margot sintió una pena tan grande que le costó girar a la izquierda en la siguiente calle. No tardaron en llegar a la academia. Al bajar, Nico le dio las gracias de forma apresurada, sin mirarla a los ojos, y se escabulló en el interior de la academia como un animal en busca de refugio bajo la tormenta. Margot acompañó a Ana a los vestuarios y la despidió en la puerta de la clase. Sentía que le faltaba el aire conforme se acercaba a su encuentro con Peter, pero al mismo tiempo estaba muy serena, como quien de pronto lo ve todo claro, clarísimo, y las cosas se colocan en su lugar. Peter seguía en el coche. Ella subió y ninguno de los dos habló mientras se dirigían hacia las afueras. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Empezó a lloviznar. Margot pisó el acelerador y tardaron alrededor de 15 minutos en llegar al lugar en el que había crecido. Las calles la recibieron como si no hubiese pasado el tiempo. El supermercado estaba en el mismo sitio, y la farmacia, y un bar donde la gente se reunía para ver los partidos de fútbol. Aminoró la marcha y se desvió por una calle más estrecha y llena de viviendas. Paró delante de una. Era vieja. El tejado tenía desperfectos y necesitaba otra capa de pintura. La puerta estaba oxidada. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Peter. «Ahí viví de pequeña». Sintió un cosquilleo al perderse entre las imágenes y los sabores de su infancia, tan nítidos algunos, tan borrosos otros. «Mamá, lo siento mucho», repitió Peter. «Voy a decirte algo. ¿Recuerdas el cuaderno de notas que encontró Ana en esa caja? Sí, fui buena estudiante. Y sí, me gustaba aprender. Pero ¿sabes qué? Al final no hice nada. Me quedé en esta casa, cuidando de mi familia». «Ya». «Mi madre tuvo cáncer y cuando no hubo nada que hacer, decidió pasar los últimos días en casa. Tu abuelo padecía una insuficiencia respiratoria aguda. No podían cuidar el uno del otro y no teníamos dinero para pagar a una persona. La vivienda ni siquiera era nuestra. Estábamos de alquiler». Dejó de hablar al caer en la cuenta de que llevaba toda su vida contando cada libra. El tacto de las monedas en sus manos despertaba en ella una profunda sensación de calma. Esos cantos suaves, ese olor a metal, ese tintineo en los bolsillos. El dinero no compraba la felicidad, pero sí la seguridad. Cuando miraba a Ana no podía evitar pensar, una mujer debe tener dinero, su propio dinero, siempre. «¿Y qué pasó?», preguntó Peter. «Me concedieron una beca para entrar en la universidad, pero tuve que rechazarla. No podía dejarlos a su suerte. Mientras todas mis amigas se divertían y estudiaban, yo cuidaba de ellos. Mantenía la casa limpia y llevaba dinero a casa. De día trabajaba en una cafetería y de noche dormía mal por miedo a que les ocurriese algo. Murieron con meses de diferencia, un entierro y luego otro. Para entonces ya había conocido a tu padre, y no mucho después me quedé embarazada de ti». Margot rió sin humor y se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas calientes se deslizaban por sus mejillas y se las limpió con el puño de la Rebeca. «Mamá, déjame terminar, por favor», lo cortó. «No pude ir a la universidad. Tampoco tuve una juventud apasionante,
Pero ¿sabes una cosa, Peter? No me arrepiento del camino que tomé. No sé si fue una decisión acertada o no, pero fue la mía. Lo que sí sé es que, desde que nacisteis vosotros, me prometí que haría todo lo posible por daros alas. Yo siempre he querido que voléis, incluso aunque me duela que algún día eso signifique que os vayáis lejos. Quería daros las opciones que no tuve. Quería que pudieseis ser egoístas y pensar solo en vosotros mismos, sin culpa ni cargas. Quería... Tomó aire y lo dejó escapar de golpe. Aún sigo queriendo todo eso. Lo sé. Peter también lloraba en silencio. Pero nada de lo que puedas conseguir con esas alas vale la pena si eres una mala persona. No importa que logres ser médico, o un piloto de carreras, o un actor de éxito. Si no tienes corazón, todo lo demás carece de brillo. Y te diré algo, Peter. Quizá no sea una mujer con la agenda llena de reuniones, ni tenga un largo currículum, pero nunca le he hecho daño a otra persona para llegar a ser quien soy, y me enorgullezco de ello. Solo los limpiaparabrisas que se movían de lado a lado rompían la quietud que reinaba en el interior del coche. Peter se limpió las lágrimas antes de armarse de valor para mirar a su madre a los ojos. Cometí un error. Yo solo quería formar parte del grupo. En realidad ni siquiera me caen bien. Me dejé llevar y no pensé en lo que hacía, y ahora no sé cómo arreglarlo y no consigo quitarme esta sensación de encima. Se llama culpa. Ya, resopló bajito. ¿Imaginas lo que estará sufriendo ese chico? Ya, repitió y bajó la vista a sus zapatillas. Pues entonces dale la vuelta a la situación. ¿Cómo lo hago? ¿Se sienta solo? En el descanso sí. Ve con él. No seas parte del rebaño, Peter. Tú vales más que todo eso, y tienes la fortaleza suficiente para enfrentarte a esos chicos. Yo hablaré con la directora del centro, ¿de acuerdo? Hay que parar lo que está ocurriendo cuanto antes. Peter asintió y luego dejó que ella lo abrazase como cuando era pequeño e inocente, ajeno al odio, la envidia, el rencor o la inquina. Margot se preguntó si sería posible que no quedase nada de aquel niño. La razón le arrojó dudas. El instinto la calmó. Mamá, dime, ¿y si soy como papá? Una mala persona. No vuelvas a decir eso, Peter. En esta vida hay buenas y malas decisiones, nada más. Pero él siempre fue oscuridad y tú una luz desde aquella madrugada.